¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloras tú? Piensa por un instante cuando te salen lágrimas. Esta semana me pasó algo muy, muy particular. Se me olvidó que yo tenía que sacar la mano de la puerta del carro y dejé el dedo ahí cuando cerré la puerta. Créanme, hermanos, que yo creo que de los dolores que yo haya sentido en mi vida fuertes, muy pocos, y ese. Ahí donde yo me di cuenta que estaba con el Señor porque no pronuncié ninguna palabra de alto calibre. Pero yo no sabía si gritar o llorar o qué hacer, o brincar, pero era un dolor impresionante. Sin embargo, ninguna lágrima salió. Cuando preparaba yo el mensaje decía, bueno, yo por dolor no lloro, por un dolor físico. Y créanme que todo el día me acompañó un dolor intenso, muy, muy especial, muy particular. Yo le decía por la noche a mi esposita, eso fue por la mañana, ya por la noche el dolor era igual. Era exactamente igual el dolor. Pero todo esto es a que reflexionemos un poco acerca de por qué lloro yo. Y creo que todos somos un poco diferentes, más sensibles, pero por ejemplo, yo lloro por una decepción. Cuando alguien me traiciona, por ejemplo, sí, ese dolor sí me causa lágrimas. Incluso también se me salen mucho las lágrimas cuando veo el triunfo de alguien. Incluso cuando en estos programas, a veces que veo un rato esto de la voz, y cuando alguien triunfa, ¿qué pasa? Y le veo esa alegría, a mí se me salen las lágrimas. Entonces, por ese tipo de cosas lloro, pero indiscutiblemente, cuando por una decepción o cuando alguien que amo de pronto tiene algún problema serio, creo que mis lágrimas corren por mis mejillas. No sé usted, hermano, por qué llora. Y el Señor nos regala hoy una porción de la palabra donde vemos al Señor Jesús llorando. Vemos a Jesús que llora. Entonces los invito, hermanos, para que abran sus Biblias, ya las tienen ahí en la porción de la palabra que acabamos de orar, en el capítulo 19, pero yo voy a leer unos pocos versos, no voy a volver a leer toda la porción, voy a leer desde el versículo 36 de Lucas 19. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el 35 más bien. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién lloró? Jesús, muy bien. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está
encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por permitirnos estar aquí en esta linda mañana, Señor. Qué privilegio recibir tu palabra, Señor, tu enseñanza. Qué bendición. Permítenos a todos, Señor, recibir con gozo, con atención tu enseñanza, reflexionar sobre ella y tomar decisiones, Señor, ante ti. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en este lindo día, Señor. Y te damos la honra, el honor y toda la alabanza en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una porción como esta nos lleva a la reflexión: ¿por quién llora el rey hoy? Porque si bien nos está mostrando a Jesús ante la ciudad que llora, entonces la pregunta para todos nosotros hoy es: ¿por quién llora el rey hoy? Y vamos entonces a ver el Señor que nos tiene a través de su palabra. Hace algunos años entonces, bastanticos ya, en un día como hoy, estaba por iniciarse lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El entusiasmo de la gente, y está ahí en esta porción, esa gente que acompañaba a Jesús desde Jericó, se vio aumentado entonces con el pueblo que esperaba en las afueras de la capital. Es decir, sale Jesús de Jericó y viene mucha gente con él, ¿sí? Con las voces, clamándolo, bueno, y con sus gritos. Pero entonces en la ciudad había otro grupo esperando a Jesús. Entonces imagínense esa situación, se unen los dos grupos, los que venían con Jesús y los que estaban esperando en Jerusalén. Sin embargo, hermanos, aunque la gente mostraba, digamos, verdaderamente, o se mostraba verdaderamente muy entusiasmada, la gente o la multitud no tenía las bases de lo que Jesús había pedido y que eran absolutamente necesarias para el establecimiento del reino de Dios. La entrada parecía triunfal, hermanos, y así la hemos conocido, porque la gente gritaba y porque la gente clamaba. Entonces la entrada parecía triunfal. Sin embargo, iglesia, toda la multitud pronunciaba con los labios lo que no entendía. La multitud entonces pronunciaba con sus labios lo que su corazón no sentía o lo que su corazón no aceptaba. Muchos de ellos, la gran mayoría, no sabía por qué gritaba. Era algo de labios para afuera, no de sentimiento de corazón. Por otro lado, el propósito del Señor Jesús era declararse abiertamente el Mesías prometido. En ese evento, en otras ocasiones, Jesús no había permitido que los discípulos o las personas manifestaran esta verdad, pero esta vez ese sí era el propósito de Jesús,
manifestarse como el Mesías prometido. Cuando uno ve los preparativos que se describen aquí en la porción, pues los preparativos fueron pocos, pero lo que sí fue muy significativos, esos preparativos para la entrada. Envió a 2 de sus discípulos a que trajera un pollino, le dio la ubicación exacta, el cual pollino que le serviría de transporte para esta entrada triunfal. En cuanto a los dueños del animal, del pollino, pues no sabemos a ciencia cierta si eran unos amigos del maestro o si eran unos creyentes. Realmente no se nos dice mucho acerca de ellos. Pero si esto no fuera suficiente, encontramos que el profeta Zacarías, muchísimos años, centenares de años atrás, había profetizado: tu rey vendrá a ti, dice la profecía, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es tremendo. Y es que no estamos hablando de 2, 3, 4, 5 años, centenares de años. Y lo que podemos ver es que todo lo que promete el Señor lo cumple, se cumple. Absolutamente todo. Qué cosa tan extraordinaria, hermanos. ¿No les parece? Es algo extraordinario. Entonces la gente mostraba como su atracción y mostraba todo ese entusiasmo con palabras y con acciones. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, gritaban. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando uno lee eso dice, bueno, palabras hermosas, ¿no creen ustedes? Lindísimas palabras. Reflejan que Cristo tenía, digamos, cierta popularidad ante las masas, ante la multitud. Pero ¿qué era lo que admiraba la multitud? Admiraban sus milagros y reconocían que enseñaba con autoridad, porque lo vemos ahí en otras porciones de la palabra. Pero lástima que lo que la mayoría tenía en mente era un salvador político que los libraría del poder o del yugo romano. Eso era lo que había en mente de la mayoría de las personas. El pueblo entonces pensaba que si Jesús era capaz de hacer esos maravillosos, esos milagros tan espectaculares, también tendría el poder de quitarles el yugo romano. Miren, eso era lo que había en la mente de la multitud. Era lo que había en la mente de las personas que estaban gritando. Entonces la multitud interpretaba la redención, el perdón, lo interpretaba como una revolución, a pesar de que Cristo les había explicado la naturaleza profunda de su reino. Las masas gritaban, hermanos, ¿y de qué manera gritaban? Y lo aclamaban como rey, dice la palabra, pero por razones totalmente equivocadas, por razones diferentes. ¿Qué quería la multitud? Querían que Jesús les quitara el pie de los romanos que los tenían ahí, pisoteándolos. Eso era lo que realmente querían. Además había otro factor, digamos, favorable para Jesús ante las masas, ante la multitud. ¿Y cuál era? Que aparentemente les caía bien la manera en que Jesús confrontaba a los líderes o la hipocresía de los líderes. ¿Sí me hago entender? Como Jesús confrontaba a todos los líderes y les decía: hipócritas, sepulcro blanqueado. Entonces, ¿qué decían las masas? Igual que hoy. Igual a como ocurre hoy. Entonces, lo que tenemos que ir mirando, iglesia, es que era muy distinto todo eso a depositar la fe
personal en el Mesías. Todo eso era muy distinto a depositar la fe en el Hijo de Dios. Miren qué tan equivocados estaban, no sé si me he hecho entender. Ellos esperaban a alguien que los liberara de la opresión de Roma. No estaban depositando la fe en el Mesías prometido. Estaban gritando por una razón totalmente equivocada. Pero entonces, si no se veía la fe en el Mesías prometido, tampoco se veía el arrepentimiento por ningún lado. El arrepentimiento no se veía. Y es fundamental, faltaban esos dos elementos fundamentales. Hermanitos, número uno, a ver si me he hecho entender. ¿Qué faltaba? La fe. ¿Y qué más faltaba? El arrepentimiento. Eso era lo que faltaba, hermanos. Fe y arrepentimiento. Sin embargo, como parte de la reverencia por la emoción, ojo, del momento, por la emoción de ese día, hicieron un tapete con todos sus mantos sobre el cual Jesús pasaba montado en un pollino. Como quien dice con palabras de hoy, Jesús estaba pasando por la alfombra roja. Ok. Hermanos, el mundo de hoy creo que no ha cambiado absolutamente nada desde entonces. Seguimos siendo los mismos, debemos aceptarlo. Creo que el mundo de hoy todavía está pensando que la salvación consta de cosas externas. Y el común de las personas piensa que la solución a los problemas descansa en una mejor distribución de la riqueza. La mayoría de las personas piensa que la solución a los problemas descansa en mejorar las condiciones sociales, en que haya más comida, en que haya mejor cuidado médico. Creo que es lo que la mayoría de las personas piensa que es la solución a los problemas. Y de la misma manera que los judíos pensaban que solamente entonces faltaban unos cambios políticos para el problema de ellos, hoy en día el mundo propone cambios sociales como la fórmula que necesita este mundo agonizante. Y no podemos negar o no podemos estar ciegos a las dificultades que afronta el mundo. Claro que sí, hay dificultades. De ninguna manera podemos negar las dificultades que tiene el mundo. Y a través del tiempo pues, han sido muchos los problemas por los que ha pasado la humanidad. Sin embargo, el mayor problema, iglesia, del mundo es el problema espiritual. La razón de los problemas del mundo, si lo cambiamos de palabra, es el pecado. Ese es el verdadero problema del mundo. Por eso les decía yo, no podemos negar los otros problemas, pero el mayor problema del mundo a través de los tiempos y del mundo de hoy es un problema espiritual, es el problema del pecado. Y de la misma manera que los judíos en aquella época de la entrada de Jesús no quisieron reconocer que el problema era el pecado. Ellos no quisieron reconocer en aquella época que el problema era lo espiritual. Cuando Jesús estuvo entre ellos, tampoco hoy en el siglo XXI lo reconocemos, iglesia. Tampoco hoy reconocemos. Tampoco en el presente reconocemos al Salvador. Y un detalle importante para resaltar es que no todos los que estaban presenciando este gran desfile, esta entrada a Jerusalén, estaban de acuerdo con los sentimientos expresados con tanto vigor por la multitud. No todos estaban de acuerdo, la misma palabra nos muestra. Como de costumbre, hermanos, habían unos fariseos observando y haciendo lo que hacían, lo que sabían hacer y lo que permanentemente hacían, criticar. Eso era lo que estaban haciendo los fariseos.
y especialmente sobre las obvias referencias mesiánicas. ¿Y qué dijeron en esa ocasión los fariseos? Maestro, reprende a los discípulos. Como quien dice, maestro, cállalos. Pero, iglesia, ese día era imposible callar a la gente. Ese día era imposible callar a la multitud, mis hermanos. Comentó Cristo. ¿Qué respondió Cristo? Si estas personas se callan, entonces hasta las piedras gritarían, hasta las piedras clamarían. Tremendo. Hasta los objetos sin vida de la naturaleza exclamarían el honor del Salvador, gloria al Señor. ¿Saben algo? Cuando uno ve una porción como esta o una respuesta como esta de Jesús, uno entiende que hasta la naturaleza sabe quién es el Salvador. Hasta la naturaleza sabe quién es Cristo, mis hermanos. El que no reconoce a Cristo es el hombre inteligente. ¿Se dan cuenta qué contradicción? El hombre inteligente es el que no reconoce a Cristo. Pero hasta la naturaleza reconoce al Salvador. Qué hermosura, hermanos. O qué tristeza por el otro lado. Entonces, enseguida encontramos un gran contraste, diría que un maravilloso contraste. Y entonces la muchedumbre, ¿qué estaba haciendo la muchedumbre? La multitud, clamando, gritando. Y por otro lado encontramos a Jesús llorando. Miren qué contraste. La multitud clamando y gritando y Jesús llorando. ¿Se imaginan ese cuadro, hermanos? ¿Se han detenido ustedes leyendo una porción como esta en ese versículo? Y Jesús lloró. El Salvador lloró. El Rey de Reyes lloró. Cuando estuvo cerca de la ciudad, vio la ciudad y se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido el mensaje de paz. Pero ahora estás ciega. Tremendo. Si tú en este día hubieras comprendido el mensaje de paz, pero estás ciega, le dice a la ciudad. Entonces el desfile, hermanos, había llegado hasta esa parte del camino donde se podía observar toda la ciudad de Jerusalén. La visual del Señor entonces no era de casas particulares. La visual de Jesús no era de edificios públicos, la visual de Jesús no eran muros, la visual de Jesús no era ni el imponente templo de Herodes. Jesús vio mucho más allá que esas cosas que acabamos de describir. Jesús vio a la gente que, como los fariseos de unos momentos antes que los acabamos de describir, lo rechazaba. Eso era lo que veía Jesús. Jesús no veía las construcciones. Jesús veía el interior de las personas. Jesús veía que la multitud, que la ciudad lo rechazaba porque veía el corazón y veía su interior. Pero otra cosa más vio Jesús. Jesús vio las consecuencias que sufriría la ciudad por la dureza, por su dureza de corazón. Tremendo. Entonces no solamente vio el corazón, vio su interior, vio su rechazo, sino que vio las consecuencias del rechazo. Y es que, iglesia,
Jesús ve los pecados pasados, pero Jesús también ve los pecados futuros de las personas. Y la otra cosa que podemos ver con una porción como esta es que ante esa visualización, el corazón del Señor se rompe. Y en pleno conocimiento entonces Jesús de que ya era demasiado tarde, todavía expresa, digamos, una gran ternura y podríamos decir que un profundo deseo en su corazón que la nación, que la ciudad se arrepintiera. Y después el Señor agrega entonces una profecía acerca de las consecuencias tristes y fatales por no haberse arrepentido el pueblo. Y fue así, hermanos, como se dio la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y se cumplió al pie de la letra lo dicho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué podemos ver con un acontecimiento como este? Jesús llorando. Y es que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, se entristece cuando ve que nos alejamos de Él. ¿Has pensado en eso alguna vez? Se pone triste nuestro soberano Creador, porque lo que Él quiere es guardarnos en su corazón. Lo que quiere el soberano Creador es abrazarnos, que permanezcamos a su lado. Sin embargo, muy a menudo, en muchas ocasiones, rechazamos su amor y seguimos nuestros propios caminos. ¿En cuántas ocasiones rechazamos el amor del soberano Creador? ¿En cuántas ocasiones rechazamos el amor de nuestro Señor y Salvador? Entonces, iglesia, nuestros pecados hacen llorar a Jesús. Y si quieres una reflexión más directa, tus pecados hacen llorar a Jesús. Pero ¿saben algo? Afortunadamente tenemos un Dios amoroso. Tenemos un Dios de infinita misericordia y sus brazos siempre están abiertos para recibirnos cuando volvamos a Él. Y gloria al Señor. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios misericordioso y siempre vamos a tener los brazos abiertos esperando que regresemos a Él. Yo no sé si usted alguna vez se había detenido a reflexionar y a imaginarse el cuadro de Jesús llorando. Es conmovedor, totalmente. Es profundamente conmovedor ver ese cuadro de Jesús llorando. Y lloró por la ceguera de Jerusalén, que no era capaz de reconocer todo lo que Dios le estaba ofreciendo. Ciegos. La ciudad no tenía paz, pero tampoco podía descubrir cómo conseguir esa paz. Por eso Jesús, llorando, hizo un último intento en los corazones de ellos para tratar de mover sus corazones. Si entendieras siquiera en este día
lo que puede darte paz, le dice el Señor al pueblo, a Jerusalén. Pero no nos quedemos ahí en ese mirador de Jerusalén. Cierra los ojos por un instante. Imagínate a Jesús bajando por las palmas. Imagínatelo. Imagínatelo con colores, imagínate la vía, doble vía, separador central. Imagínense los miradores que encontramos en Las Palmas. Yo no sé si los conoces, pero lo has oído mencionar. Imagínatelo en uno de los miradores de Las Palmas, donde se observa toda la ciudad de Medellín. Imagínate a Jesús ahí observando a Medellín. Mirando una ciudad sin paz. Mirando una ciudad en pecado. Mirando una ciudad desobediente. Mirando una ciudad que se niega a aceptarlo, a recibirlo. Mirando una ciudad sin arrepentimiento. Creo que Cristo volvería a llorar. Solamente imagínate las lágrimas bajando por la mejilla del Rey, de nuestro Salvador, por nuestra ciudad. Creo que volvería a llorar, hermanos. Pero pensemos en algo semejante de Jesús, pero ya no frente a la ciudad, sino frente a cada uno de nosotros. Imagínate a Jesús frente a ti. Imagínatelo por un instante, Jesús frente a ti. Y de pronto nosotros ni siquiera reconociendo la presencia del Rey de Reyes ahí estando al frente y nosotros sin reconocerlo. Porque también en aquella ocasión no lo reconocían como el Mesías. Y a lo mejor puede estar al frente de cada uno de nosotros y nosotros sin reconocer la presencia de Dios. Y nos empecinamos en encerrarnos, no sé, en nuestras tristezas, en el resentimiento, en los lamentos, en los placeres, en el pecado, en la indiferencia para con Dios. Imagínate por un instante a Jesús frente a ti y tú sin reconocerlo, sin recibirlo, con indiferencia, sin arrepentimiento. Y nos encerramos en buscar la paz, la igualdad, el equilibrio social, la justicia. Pero tratamos de buscarlas en personas o en otros estilos de gobierno, incluso en estilos de gobierno que han fallado en muchos otros países. Y que tenemos ahí la muestra clara. Cuando la paz y el orden la hallaríamos en nuestro Salvador, Jesús. ¿Habías hecho alguna vez una reflexión como esta, hermanito, hermanita, frente a Jesús? ¿Cómo te vería Jesús? ¿Qué haría? ¿Lloraría otra vez? ¿Y saben algo, iglesia? Hoy muchos de nosotros gritamos, hoy muchos gritan y aclaman a Jesús. Muy parecido a aquella época. Pero muchos claman
y gritan ser seguidores de Jesús, pero de labios para afuera, buscando quizás el milagrero y no al Señor de los milagros. Lo aclaman, muchos de la multitud lo aclaman, muchos hoy lo aclaman, pero buscando beneficios personales y no espirituales. Hoy, iglesia, en muchos, la entrada de Jesús no es una entrada triunfal, ya que no le han permitido entrar realmente en sus corazones. No se han arrepentido y no tienen la fe en Cristo. Es decir, no tienen las bases que Jesús ha pedido que se den. Fe y arrepentimiento. Zacarías 9:9 profetizó la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero el pueblo de Israel no lo recibió como realmente Él era. No lo recibió como el Mesías, no lo recibió como el Salvador. Hoy, iglesia, hoy tenemos una promesa maravillosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría, hermanito o hermanita, si esa segunda venida se diera en un momento como este? ¿Volvería a llorar Cristo ante nosotros? Pero muy particularmente, y esa es la reflexión individual que nos debemos hacer, ¿lloraría Jesús ante tu presencia? Si la venida de Jesús se diera en este momento, ¿volvería a llorar Jesús ante ti? Al ver tu corazón, al ver tu interior, ¿qué pasaría? Si entendieras siquiera en este día lo que puede darte paz. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo está presente para enseñarnos el camino de la paz. ¿Cuánto nos ama? Solamente es pensar lo que hizo en la cruz por ti, por cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos ama? Y creo que esta es una de las porciones bíblicas donde mejor descubrimos el corazón humano de Jesús. Vemos a un Jesús capaz de estremecerse por nuestra miseria. ¿De qué otra manera lo podemos describir? Un Jesús llorando por la miseria humana. Pero lo que cada uno de nosotros debe reflexionar en el día de hoy es que Jesús no llore por tu miseria. Que llore por la miseria de otros. Pero debemos tomar decisiones, hermanos. Y yo hoy, por ejemplo, tomo la decisión de que el Señor Jesús no llore por mi miseria. Y te invito a que tú también tomes decisiones. Hermanos, Jesús llora por nuestra miseria, pero es hora de sacarle una sonrisa a Jesús. Hermanos, es hora de sacarle una sonrisa a Jesús y no sacarle más lágrimas. Es hora de sacarle sonrisas a nuestro Salvador.
¿Cómo lo vas a hacer? Yo te invito y te animo a que tomes decisiones para que realmente saques sonrisas en lugar de lágrimas. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos perdón. ¿Cuántas lágrimas te hemos hecho derramar, Señor? Viendo nuestra indiferencia, nuestra rebeldía, nuestra miseria. Cada vez más vemos tu infinito amor, tu infinita misericordia y tu fidelidad. Perdón por aquellas lágrimas, Señor, pero a partir de este momento queremos sacarte sonrisas en lugar de lágrimas. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos con el poder del Espíritu Santo, que esto lo podamos lograr, Señor, en Cristo Jesús. Amén.